Dale, ahí admito. Dale. Hola, buen día. En 2 minutitos vemos si podemos largar. En 1 minutito iniciamos.
Bueno, buen día, ¿estamos listos para iniciar? Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a presentar cómo es la inscripción en Ciu Guaraní 3. En Ciu Guaraní 3 tenemos dos formas de inscribir a los alumnos. Los podemos inscribir a propuesta, ingresando todos los datos del estudiante a través del sistema de gestión, o el alumno se puede preinscribir cargando sus datos. Bueno, de las dos formas que tenemos, la inscripción a propuesta que realiza el operador puede ser un formulario muy extenso y formar mucha cola para que lo cargue, o sea que lo ideal es que se preinscribe el alumno y sección de estudiantes solamente validar los datos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para ambas formas de inscripción, lo que tenemos que tener en cuenta es que haya un periodo de inscripción a propuesta habilitado. Estos periodos lo encontramos en Guaraní 3, en calendarios, periodos de inscripción, administrar periodos de inscripción a propuesta. Ahí tenemos una fotito, una síntesis de lo que está actualmente. Denme un segundo y les muestro lo que tenemos actualmente en la universidad. Como habíamos dicho, calendario, periodos de inscripción, administrar periodos de inscripción a propuesta. Acá que tenemos, nos aparece para filtrar, lo podemos filtrar por nombre o por año académico. Filtramos el año académico, le damos filtrar y nos aparecen todos los referentes a los del 2024 que es lo que filtramos. Si no le ponemos filtro, nos da esos pequeños errores. O sea, tenemos que seleccionar un año académico sí o sí. Le damos filtrar y podemos ver, según por tipo de periodo, tenemos 4 tipos de periodos de inscripción, que son inscripción, preinscripción, la de readmisión y la que conocíamos como la anual, que en este caso es inscripción. Bueno, una vez que filtramos con la lupita, podemos ver la info que tenemos, en este caso que tiene un nombre, el año académico asociado, se le puede agregar una descripción, y acá en el tipo de periodo es lo que le comentaba, tenemos el de inscripción, preinscripción, reinscripción, o sea, inscripción es para inscribir a los nuevos alumnos, preinscripción es para completar el formulario, un periodo de reinscripción es
típica que hacíamos para la anual, y readmisión es para los periodos en los que se puede solicitar readmisión. Bueno, estos tienen una ubicación, que en este caso el que tenemos definido para este año tiene la mayoría de las ubicaciones, tiene Merlo, San Luis, Villa Mercedes, virtual, y sede única es un datito que tiene la Facultad de Química. Bueno, se seleccionan las ubicaciones. Esto lo voy a modificar, total no lo voy a guardar. Por ejemplo, podríamos marcar Eda, La Toma, Mendoza, Tilizarado, y le damos a agregar ubicaciones y me las pone en el cuadrito de ubicaciones asignadas. Esto es lo más simple, y después viene lo complejo, que es poner las fechas del periodo de inscripción. Cada periodo de inscripción puede tener muchas fechas asignadas, y cada una de esas fechas asignadas, les doy un ejemplito de cómo sería agregar una nueva fecha. Tenemos que colocar las fechas. Por ejemplo, vamos a poner a partir de hoy. Esto no es un cambio que se hace todos los días, sino que se hace una vez y se deja. Y después tenemos para manejar es el nivel de aplicación, que lo podemos aplicar este periodo de inscripción para toda la universidad o toda la institución. Marcamos ahí el más simple, o podemos solamente para algunos tipos de propuestas, y ahí nos va a aparecer como el ciclo básico, el convenio, el curso de grado, pregrado, posgrado. Bueno, nos salen todas. O algunas responsables académicas. Recuerden que nosotros actualmente en Guaraní 3 tenemos cargados los departamentos también como responsables académicas, por eso se nos van a repetir acá los datos. Tenemos los departamentos y luego las facultades. Y como lo tenemos configurado nosotros actualmente es según algunas propuestas. Y en estas propuestas vamos marcando las propuestas que se desean ingresar al periodo. Bueno, una vez que confirman que tienen todo esto seleccionado, le dan confirmar periodo y queda agregado. Y les va a quedar algo así como esto: un inicio, un fin y las propuestas que tienen activas. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos que la mayoría inició el 26 de septiembre y terminó el 29 de febrero. Lo tenemos una por cada facultad. Y por acá tenemos unas que están activas aún. No, perdón. Cerró el miércoles pasado. Que cerraron el 27 de marzo. Y posiblemente tengamos que abrir algunas de estas para unas fichas que han quedado sin terminar. Bueno, y de esta forma es que está configurado actualmente los periodos de preinscripción. Ahora les voy a mostrar cómo están configurados los periodos de inscripción, que es cómo inscribimos a los alumnos, o sea, los ingresantes al sistema. En los periodos de inscripción sí tenemos un periodo por cada facultad, o más de uno en el caso de FASEGIS y Matemática, que tienen la carrera compartida. Pero por ejemplo, FASEGIS tenemos el periodo de inscripción, lo tenemos definido entre el 5 de diciembre hasta el 10 de abril, o sea que cierra la semana que viene. Bueno, y eso igual, de nuevo,
tiene un nombre, un año, una descripción. El tipo de periodo es inscripción. Y como el tipo de periodo de inscripción, se nos agregan dos campitos, que es la fecha de cierre de requisitos, que en este caso tiene configurado 30 de abril, y otro campito que es la fecha de ingreso del alumno. Esta fecha se la coloca el sistema automático a los alumnos una vez que son admitidos en el sistema. Otro datito que me olvidé es la modalidad para que va el periodo, porque podemos tener un periodo para distancia y otro para presencial, o que sea para ambos. Bueno, la ubicación, como es fase X, tenemos Villa Mercedes y virtual nada más. Y bueno, y las fechas son como se les comenté recién. Bueno, esto es referente a lo que tenemos actualmente. Después están los periodos de reinscripción, que son los que estuvimos configurando hace unos días, y los de readmisión. Bueno, volviendo a la presentación. Bueno, les comentaba cómo estaba definido, y acá está más o menos explicado lo que les fui mostrando recién. O sea, la pantalla inicial es donde se pueden visualizar los periodos registrados en la universidad o en la institución, y la pantalla permite filtrar la información mediante el nombre y el año académico o tipo de periodo también. Y una vez que hacemos filtrar, es que se nos desplegaba la listita con... Una vez que hacemos filtrar, se nos despliega la lista de todos los periodos que hay cargados. Bueno, Cris, sí. una consulta. Nosotros no tenemos habilitadas esas opciones en los No, guaraní nuestros. ¿Es así? es así. Esto es, por eso les comentaba un poquito de cómo está configurado actualmente, porque por ahora, y solamente por ahora esperemos, esta administración la va a hacer la DGTI. Porque tuvimos el primer año cuando empezamos a migrar más facultades y se nos unieron, tuvimos unos problemitas con esto, así que optamos por manejarlos nosotros por ahora, hasta que estén bien capacitados para administrarlos ustedes. No es compleja la administración, pero si por ahí tocas uno que no es tuyo, se complica. Por ejemplo, el de preinscripción, al ser uno para todas las facultades, eh, puede ocurrir que dejes a una facultad sin una carrera, o le agregues otra. Por eso, para, para prevenir eso, optamos por ahora a manejarlos nosotros, pero también es una carga grande para nosotros. Por eso se los mostraba como para que vean que esto es el punto clave de preinscripción e inscripción. Perfecto. A Liliana también hacía la misma pregunta. ¿Quedó respondido, Liliana? Bueno, seguimos. Bueno, en todas estas pantallitas. Gracias, Liliana. Em, bueno, en todas estas pantallitas va explicando lo que les acabo de mostrar con nuestros periodos actuales. Las fotitos no son nuestras, no son nuestros periodos, pero bueno, son iguales las pantallas. Bueno, lo que les comentaba, una vez que le damos a la lupita, nos aparece esta pantalla que es, perdón,
una vez que le damos al botón agregar, que está acá abajo donde lo ven el puntito 3, nos aparece la pantalla con todos los datos que tenemos que cargar, con el nombre y el año académico, eso no es obligatorio, la descripción no es obligatoria, el tipo de periodo es el obligatorio y es el que les comentaba. Por lo general, hasta ahora hemos usado el tipo de periodo para cada una de las operaciones, no usamos el mismo periodo para todo, pues ahí se quedaría muy complejo. Bueno, en este caso, como está marcado que es de tipo inscripción, nos pide una fecha de cierre de requisitos y la fecha de ingreso del alumno. Y otra cosa que tenemos que marcar es la modalidad al menos una. Bueno, luego que carguemos los datos principales, vamos a pasar a la ventanita de ubicación, donde tenemos que cargar las ubicaciones a las que va a estar habilitado este periodo de inscripción. Y luego que carguemos la ubicación, se viene que es una de las partecitas más complejas, que es administrar la fecha del periodo de inscripción, donde es lo que les mostré recién, donde cargamos la fecha de inicio y fin y luego el nivel de aplicación. Ampliar la pantalla, Ana, más grande, está full screen. Bueno, les leo así rapidito lo que dice más o menos del alta de periodo de lo de nivel de aplicación, que es bastante importante. En la pantalla se deberán completar fecha de inicio y fecha fin, lo que les comentaba. Si la inscripción está habilitada, importante, nos pasa una vez, y el nivel de aplicación. Se deberá definir con qué nivel se aplicará la fecha de inscripción. La misma podrá estar registrada para toda la institución, algunos tipos de propuestas formativas, para algunas responsables académicas, para algunas propuestas formativas o incluso para algún plan o para una versión en particular. Luego, haciendo clic en confirmar periodo, se graban las fechas cargadas, haciendo clic, bueno, y otra cosa, se puede hacer clic en el botón cancelar y no pasa nada, volvemos atrás, o se puede hacer, si estamos editando un periodo de inscripción, o sea, lo estamos modificando, haciendo clic en el botón eliminar, lo borramos. Luego de hacer clic en el botón guardar, nos muestra una solapita que dice que se guardó correctamente. Me falta bueno, se guarda correctamente la fecha del periodo de inscripción, pero no se guarda completo el periodo de inscripción. Para que se guarde, tenemos que darle de nuevo al botón guardar. Acá estaríamos en el botón guardar. Acá estaría el botón guardar y con eso sí quedaría guardado el periodo de inscripción. Para borrar un periodo de inscripción, hacemos clic en el botoncito eliminar y con eso estaríamos, con eso terminaríamos el periodo de inscripción. Les voy a mostrar, como vamos a tiempo, bien, les muestro un segundito en la configuración de taller que tenemos.
instalación de taller que tenemos, vamos a jugar un ratito. Como verán, les dije que esto estaba en calendario, periodos de inscripción, administrar periodos de inscripción, pero me gusta más buscar por acá y bueno, me parece que es más rápido. Bueno, en este caso estamos en el de taller. Algo importante que me olvidé de decirle es que para que funcione los periodos de inscripción, antes tenemos que tener cargado el año académico. Eso también está en calendario, actualizaciones, administrar años académicos. En el taller, como veían antes, tenían hasta el 21 cargado. Yo cargué el 24, que está comprendido para todas las facultades entre el 1 de abril y el 31 de marzo. Agregar un periodo no es complejo, le dan a agregar, le ponen el año. Vamos a hacer una pruebita 2023 porque no está, y ahí seleccionan las responsables académicas y la fecha de inicio y fin. No es muy complejo, pero como se hace una vez al año, nos olvidamos de eso. Perdón. Como les comentaba, bueno, siempre el filtro de año es obligatorio. Elegimos el 2024 y tenemos dos periodos definidos para inscripción y preinscripción. El de preinscripción lo hicimos fácil para toda la universidad entre el 1 de marzo del 24 y el 30 de abril. Tiene un nombre, un año académico, el tipo de periodo acá es preinscripción. Como verán acá, como elegimos preinscripción, no me salen los dos de la fecha de cierre de requisito y la fecha que va a tener el alumno de ingreso. Si le ponemos inscripción, me salen esos campitos. Cierre de inscripción tampoco está y el de readmisión tampoco. Bueno, podemos crear uno para él. En el 21 no hay nada, vamos a tratar de crear, pero no estoy seguro de la fecha. Pero es algo simple como poner ingreso 2021 en nombre. El año académico, una descripción obligatoria. Acá optamos por preinscripción. En la ubicación le agregamos todas las ubicaciones y la fecha de periodo le damos agregar. Ponemos que la fecha de inicio fue desde el 1 de abril al 30 de abril y lo aplicamos para para algunas propuestas o carreras. Como este es el de taller, como verán, nos salen todas las propuestas que fueron creando ustedes. Otra cosa que es importante es que acá nos salen todas las carreras para las que va a estar habilitado, pero luego este que es un periodo de preinscripción, al chico le va a salir al ingresante si está la carrera, si ya tiene un plan activo definido, si no, no le aparece. Bueno, una vez que están ahí, le dan perdón, ya le di a agregar, nos salió el cartelito que todo bien
y le damos guardar, y con eso ya queda definido el periodo. Recuerden que estamos de prueba esto. Y bueno, y con esto estaríamos terminando los periodos de inscripción. Recordemos que el periodo de inscripción es importante. Los periodos de inscripción son importantes para definir lo que es la inscripción a la universidad, a la preinscripción o la reinscripción. Bueno, terminando lo de terminando lo que fue los periodos de inscripción, pasamos a lo que teníamos hoy, que es la inscripción en sí del sistema. Bueno, la inscripción, recuerden que dijimos que teníamos dos formas, que eran la inscripción a propuesta, donde el operador ingresa todos los datos del estudiante a través de gestión, o la inscripción a propuesta desde preinscripción, donde el aspirante ingresa todos sus datos y selecciona estudiante, valida solamente los datos. Bueno, vamos a empezar por el que menos se da, que es la inscripción a propuesta. Menos se da, pero hay veces que lo necesitamos utilizar. Bueno, para utilizar esto tenemos que completar 6 pasos, en el cual en el paso 1 elegimos la propuesta en el que queremos inscribir al aspirante. Bueno, había algo que no me dejaba listar. Bueno, inicialmente en el paso 1 nos salen las carreras y podemos filtrar, o para si tenemos demasiadas, para que nos queden pocas y así elegir más rápidamente la correcta. Luego que la marcamos, presionamos el botón siguiente y pasamos a la ventana que es de modalidad y ubicación. Ahí elegimos qué modalidad en qué modalidad lo estamos inscribiendo al chico, si es virtual o presencial, y en qué ubicación va a estudiar en el caso que tengamos más de una. Bueno, luego que elegimos eso, pasamos a la ventana es en qué periodo de inscripción lo vamos a inscribir. En esta ventana nos van a aparecer solamente los periodos que estén habilitados actualmente, o sea que la fecha actual esté entre la fecha de inicio y fin de los periodos que les mostré, que definimos recién. Podemos tener más de un periodo de inscripción activo a la vez. Y luego se viene lo difícil, que es elegir a la persona. Si la persona ya estudia una carrera en la universidad y lo tenemos cargado en su guaraní 3, directamente lo podemos buscar y elegir. Si, no, si es un alumno, un aspirante nuevo, lo que tenemos que hacer es, con esta opción de acá, agregar persona. Y ahí tenemos que ir a la opción de agregar persona. Y esto es, creo que Vicente les explicó hace unas clases, hace 2 o 3 clases, de cómo agregar a una persona. Y es un poquito tedioso porque son muchos datos los que hay que completar. Bueno, pero suponiendo que no está, lo agregan a la persona, luego les vuelve esta misma pantalla, lo buscan, lo buscan acá con el campito filtrar, lo selecciona y de nuevo le dan siguiente. Bueno, una vez que
que le dan siguiente, completan los últimos datitos, que es qué fecha de inscripción, tienen que completar el tipo de ingreso que tiene, si es con título secundario o mayor de 25 o viene de otra institución, todas las opciones que solemos tener. Esto es algo que no utilizamos si viene por algún tipo de convenio, y algo que es importante, aunque no es obligatorio, es con qué título ingresa, cuál es el título que tiene actualmente para ingresar y en qué colegio. Esto es importante porque se envía al CISER y después cuando egresan aparece en el analítico. O sea, si no lo completan ahora, que no es obligatorio, lo van a tener que completar más adelante. Bueno, una vez que terminan, le dan confirmar inscripción. Si ven que les falta algo, siempre pueden ir hacia atrás o cancelarla. Acá también tenemos una opción que es ver las inscripciones que ya tienen actualmente, por si estudian más de una carrera. Y nos muestra esto, que nos muestra en qué propuesta está inscrito el alumno. Una vez que cerramos ahí y le damos a confirmar inscripción acá en el punto 4, si todo fue exitoso, esperemos, se graba bien, nos dice que fue exitoso y si queremos agregar a otra persona. También una vez que le damos a OK, nos envía a administrar los requisitos de esa persona. Y luego que cargamos los requisitos, nos envía al último paso, que es el comprobante. En este comprobante, de nuevo, tenemos la opción de ir a nueva inscripción, a descargar ese comprobante, imprimírselo y dárselo al chico, al aspirante. O tenemos la opción, perdón, acá, esta todavía no está funcionando, que es enviar el comprobante por mail. No está funcionando, pero estamos trabajando en ello, que nos está dando un poquito de dolores de cabeza. Pero en un tiempo le enviaría el comprobante al mail que ya cargamos previamente del alumno. Bueno, y de esta forma sería cómo se carga un aspirante desde gestión. Les muestro un poquito. Vamos al taller. Bueno, como habíamos dicho, es matrícula, inscripciones, inscribir a propuesta. Bueno, acá arriba, como ven, están los 6 pasos. Acá solamente nos muestra las carreras que tengan un plan activo. Y lo que hacemos es marcamos en qué carrera vamos a inscribir a alguien. Tenemos ingeniería electrónica e ingeniería informática. Me voy a inscribir en ingeniería electrónica. Voy a hacer la probadita con mis datos. Acá elegimos, recuerden que este es el de taller, así que no está supongamos está en la facultad de Derecho. Y el plan que está activo es el plan 2007 IE. Le damos siguiente. Acá está definido de nuevo el periodo de inscripción que definimos hace un ratito. Este no fue el que hice ahora porque el que hicimos era del 21. Este lo hice yo, pero es del 24, que está comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril. Como hoy es 4, estamos dentro del periodo, o sea que este es el único válido. Luego pasamos al paso 4, que es lo más difícil. Seguramente si me busco
o sea, puedo marcarme acá, dar siguiente y completar, pero lo vamos a hacer más complejito. Vamos a agregar a una persona. Tenemos una facilidad que tenemos pocos datos obligatorios, o sea, podemos aquí podemos inscribir. Vamos a inscribir al nuevo de cómputos. Y es tan nuevo que vamos a poner que nació en el... no sé la fecha y no lo tengo por acá cerca. Nos empieza a apurar el tiempo. Supongamos que hoy cumple 24 años. Y vamos a poner que es argentino para hacerle simple, aunque no es. No. Y con eso estamos. Me faltaría agregar un documento que le vamos a poner un 99. Esto no se hace, pero fíjense que los datos reales. Le damos a aceptar y con estos datitos simples ya podemos cargar al aspirante, pero lo ideal es que carguemos todos los datos adicionales, cómo va a acceder al sistema, la situación laboral, todos los antecedentes, o sea, todos los datos censales que hace normalmente el alumno en la preinscripción deberíamos completarlo acá. Bueno, una vez que completamos eso, le damos guardar. Y pasamos la fecha de inscripción, le pone. Me olvidé, como estábamos agregando a la persona, no nos pone para elegir, directamente nos pasa al paso siguiente, donde vamos a poner la fecha de inscripción, la forma de ingreso, el convenio no es obligatorio, y acá el título. No tenemos cargado título. Bueno, menos mal que no es obligatorio. Acá ver todas las inscripciones, como él es nuevo no tiene ninguna, y luego confirmamos la inscripción. O sea, me apuran los minutos. Terminamos la semana que viene, no hay problema. Me quedan 5 minutos más. ¿No? Justo vamos a entrar. Bueno, me pregunta si deseo generar los requisitos de esta persona. Nos envía a la solapita de requisitos. Como este es de prueba, de nuevo no tenemos por lo general requisitos, pero vamos marcando el certificado, le damos a aceptar, le ponemos la fecha de presentación, la fecha de vencimiento en el caso que fuera algún requisito que justamente tenga una fecha de vencimiento. Creo que en los de salud creo que se vencen al año. No tengo bien definido eso, pero tienen una fecha que se vence. Bueno, y luego le damos guardar. Y el último paso es el comprobante que le comentaba. Le podemos dar descargar comprobante. Y de nuevo al enviar comprobante es el que no funciona. Lo podemos imprimir o lo podemos cerrar y volver a la ventanita anterior, donde podemos hacer una nueva inscripción o hacer otra operación que ya esté, pero el alumno quedó guardado. Continuando con la presentación, que nos quedan un par de...
vamos a la que usamos habitualmente para inscribir a una persona, a un aspirante, que es la inscripción a propuesta desde preinscripción. O sea, el estudiante carga los datos y el departamento de estudiantes se encarga de corroborar esos datos e ingresarlo. Bueno, la pantalla inicial tenemos que filtrar un año académico, perdón, está en matrículas, preinscripciones, inscribir a propuesta de preinscripción. Tenemos para filtrar el año académico y nos salen todas las fichas que tenemos. Esto no tiene paginado, o sea que ahora nos están saliendo, no sé, miles. Menos mal que nos salen miles. Luego tenemos también podemos filtrar por el origen, si queremos todos, o sea, los de... Acá hay un punto que lo tengo en una... Se lo explico y después volvemos a esta. Bueno, que las preinscripciones. ¿Dónde se preinscriben los aspirantes? Los aspirantes se inscriben por dos lugares, y bien diferenciados. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Es más, posiblemente sea una de las preguntas para la asistencia del curso del día de hoy. ¿Dónde se preinscriben? Si ya es estudiante, si está estudiando una carrera en la universidad y esa carrera está en Guaraní 3, o sea, el año que viene deberían ser todas, el alumno se va a preinscribir desde autogestión. O sea, desde autogestión va a ir a trámites, preinscripción a propuesta, y ahí va a elegir la propuesta a la cual se quiere inscribir. O sea, ese ya sería un alumno que tiene más de una carrera. Si el estudiante va a estudiar por primera vez en la universidad, o sea, no está cargado en Guaraní 3, se preinscribe por el módulo de preinscripción. Recuerden, por el módulo de preinscripción tienen que cargar todos los datos, el formulario extenso, y si lo hacen por autogestión es solamente elegir la carrera y 2-3 clics y termina la preinscripción. Bueno, si les quedó claro esto, les muestro 12, volvemos a la carga, y donde decía el origen, donde dice preinscripción y autogestión, por eso está distinguido. Si queremos los nuevos preinscriptos o los que vienen por autogestión que ya son alumnos, si elegimos preinscripción podemos elegir una base, porque podríamos tener más de una base de datos con las preinscripciones. Actualmente tenemos una y vamos a seguir con una. También lo podemos buscar por la identificación, o sea, por el documento o por el apellido y el nombre. Yo lo que hago generalmente busco el año académico y luego uso la búsqueda del navegador, que es control F, y pongo el dato que tenga. Bueno, acá está explicado lo que les comentaba recién, que podemos buscar por el año académico, que es el obligatorio, el origen, bueno, la base, todo lo que les comentaba, y tenemos otros datos adicionales como una propuesta en particular, la ubicación, por quién está atendido un trámite o eso, lo de quién atiende el trámite, nosotros no lo estamos utilizando porque tenemos alumnos, pero no son tantos como para separarlos por personas que los atiendan en horarios y todo lo que corresponde. Bueno, una vez que le damos al botón filtrar, nos aparece la lista. Esta lista sí es nuestra, son los primeros. Después hay que borrar estos nombres. Una vez que se definen los filtros, le damos filtrar y nos aparece la lista. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no salga cuenta duplicada, como habíamos explicado, no fue en el curso, fue en otra clase. Las cuentas duplicadas las tenemos que solucionar nosotros, y le damos a la lupita, y una vez que estamos en la lupita nos muestra algo del estilo de esto. Creo que es el ejemplo, la primera.
o sea que nos muestre el aspirante, el mail, podemos descargar la ficha, podemos descargar los requisitos, aunque estos actualmente en la universidad no los pedimos online. Para futuras seguramente va a estar para que los requisitos ya estén cargados por el alumno de forma online y solamente validarlos en departamento de estudiantes. Bueno, y una vez que tenemos esto es tan simple como darle a procesar inscripción. Perdón, antes de procesar inscripción tenemos que marcar. Acá nos van a salir muchas carreras si es que tiene. Elegimos la carrera, el plan y la versión a la cual se va a inscribir, en qué periodo de inscripción, qué tipo de ingreso tiene y le damos a procesar inscripción. Bueno, luego que le damos procesar inscripción, tildamos todo lo que corresponde, le damos procesar inscripción y una vez que marcamos los requisitos nos envía a un detalle de que la preinscripción fue correcta. Y ahí podemos de nuevo descargar ese comprobante que fue todo correcto, lo de enviar comprobante, que lo mismo que la otra operación es lo que no está funcionando aún, pero seguimos trabajando en ello. Y con eso terminaríamos la presentación. Les muestro así, si nos quedan 2 minutitos, ¿sí? Esto es en el real. Como habíamos dicho, lo podemos buscar por acá, inscribir la propuesta de preinscripción, elegimos el año. Yo tengo, me facilitaron desde podríamos haberlo buscado en el navegador, pero para facilitar buscamos acá. Y es lo que decíamos, podemos descargar la ficha, que nos muestra la ficha tal cual del alumno. Los requisitos actualmente no tenemos nada y después marcamos la carrera que va a elegir, elegimos el plan, el periodo que en matemáticas cierra el 30, el tipo de ingreso, que en este caso es con título secundario, y le damos procesar inscripción. Acá me dice para gestionar los requisitos, que lo que tiene es bueno, si se corta, tenemos 3 minutos. Bueno, acá marcamos los requisitos y le damos guardar y nos envía a mostrar el comprobante. Vamos a cerrar ahí un segundito. Bueno, y lo que les decíamos, ¿alguna preguntita en un minuto? ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco la atención. Seguiremos con estas charlas. Tenemos dentro de unos 10-15 minutos le estaremos subiendo el Classroom las 2-3 preguntitas. Una ya se las anticipé, espero que tengan suerte y les toque esa, y si no las otras son fáciles. Les
quería. Bueno, nos queda cuánto. Bueno, que tengan buen día.